Yo creo en el financiamiento público de la educación. Cuando hablamos de política educativa, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Y ha sido probado una y otra vez que los países más exitosos del mundo tienen una educación pública de calidad como base. Desde nuestro observatorio de la UBA de Hacer Educación, hicimos hace poco una encuesta de percepción y todos hablaban de educar en valores, hablaban de la calidad en la educación. Poner la educación como el proyecto de sociedad de todos los sectores. Yo creo que en Costa Rica lo que pasó por mucho tiempo es que no importaba de qué partido político fueras o quién estuviera en el gobierno, la educación representaba el centro de un proyecto nacional de país. Hola Rebeca, una alegría volver a verte. Igualmente. Gracias por recibirme en esta hermosa oficina de Naciones Unidas, frente al lago acá en Ginebra. Y bueno, vamos a hablar un poquito de educación, de ciencia, de tecnología, de trabajo. Y para ir entrando en calor, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué te llevó a dedicarte en tu vida a todos los temas relacionados con el desarrollo humano? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que probablemente mi experiencia personal, ¿no? Mis padres son inmigrantes. Llegaron después de la Segunda Guerra Mundial a Costa Rica y los recibió un país que les dio la oportunidad de vivir dignamente, de ser respetados tal como eran, de criar a su familia. Y de alguna manera la historia hubiera podido ser muy diferente. Si hubieran llegado a un lugar sin derechos, a un lugar inhóspito, agresivo, xenófobo, y ese respeto, reconocimiento y amor por Costa Rica, digamos, de alguna manera, me llevó también a plantearme cómo hacer para que todo el mundo pudiera tener un camino de oportunidades para hacer lo que cada uno de nosotros quiere hacer con su familia, ¿no? Vivir en paz, con dignidad, con educación, con salud. Y Costa Rica me enseñó que eso era posible. Muy bien. Y ahora estamos viviendo una transformación tecnológica, digital, importantísima. Y esto está cambiando las reglas de juego, las reglas del comercio, las reglas del comercio internacional. Desde la UNTAD, que sos su secretaria general, claramente están visualizando lo que está pasando y el futuro. ¿Qué áreas de especialización ustedes visualizan en el futuro que habría que intensificar? Yo tuve la fortuna y el honor de participar del grupo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, puso a hacer una perspectiva de cómo iba a ser el mundo del trabajo del futuro. Y nos preocupaba enormemente esto, las nuevas habilidades, la posibilidad realmente de tener un gran desempleo, una gran parte de la gente hoy en día de más edad, digamos, que ya no podrá insertarse en ese nuevo mundo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo logramos hacer la transición para los que pueden hacer la transición? Y cómo efectivamente aceptamos que hay un grupo enorme de gente que no va a poder hacer la transición. Y además el dualismo, el hecho de que habrán unos sectores que vivirán en el siglo XXII rápidamente y habrán sectores que se quedarán rezagados y que no habrá que ayudar a esa transición. Ahora, hacer esta transición es posible con más equidad, ¿cierto? Y con más, y poniendo mucho más el desarrollo humano en el centro de nuestra preocupación,
y el desarrollo ambiental, porque la transición digital tendrá que ir de la mano de la transición climática, ¿no? Podríamos hacerlo, pero va a requerir grandes acuerdos internacionales y va a requerir grandes acuerdos y pactos sociales dentro de los países. La pregunta es si la política nos va a dar el chance de poder hacer eso. El mundo que estás hablando tanto en lo comercial como en lo digital, como lo que va a ser el desarrollo del trabajo, a tu juicio, cuando hablamos de política educativa, ¿hacia dónde tendríamos que ir? ¿Se acabó el enciclopedismo o tenemos que hacer un enciclopedismo que tenga habilidades y cuestiones prácticas? Bueno, ahí recuerdo nuestras conversaciones cuando estabas de rector de la UBA, además un rector magnífico en una universidad que destaca en toda América Latina. Y conversábamos sobre esto. Tenemos carreras que duran 6 años. En 6 años el mundo cambió. Lo que les enseñamos en el primer año, en el segundo, en el tercer año de carrera ya no sirve cuando están en el 6º año. Entonces algo tiene que cambiar en el sistema educativo. En primer lugar, porque el conocimiento está cambiando de manera tan acelerada que necesitamos tener sistemas que sean mucho más flexibles, mucho más ágiles, menos enciclopedistas en el sentido tal vez de no poder adaptarse rápidamente a la realidad. Sí, eso hay que cambiarlo. Menos enciclopedista en el sentido de que tenemos que educar con valores, tenemos que entender la historia. Yo no quisiera ver eso ser tirado por la borda, ¿verdad? Porque necesitamos flexibilidad. Podremos hacer las dos cosas, porque yo no estoy de acuerdo con que en el mundo actual no sirve aprender del pasado. Pero sí no tengo duda de que el sistema educativo tiene que cambiar, tiene que lograr la flexibilidad necesaria, pero por favor no nos olvidemos de que estamos educando seres humanos, no robots, para la inteligencia artificial, no. Y que los valores, la forma en que dirijamos nuestras sociedades, ¿no? El contenido de nuestra sociedad, pues va a depender también de esa educación. El balance entre estas dos cosas deberá darnos el camino correcto para esa transformación. Quiero comentarte que desde nuestro observatorio de la UBA de Hacer Educación hicimos hace poco una encuesta de percepción y todos hablaban de educar en valores. Y también, y ahí viene una pregunta que te voy a hacer, hablaban de la calidad en la educación, algo fundamental. Vos venís de un país, de Costa Rica, que se caracteriza a nivel regional por estar por encima de los valores medios de lo que es la calidad en América Latina. ¿Cuál es el secreto de esa política, que ya es una política de Estado en Costa Rica, que mantiene una calidad educativa importante? Yo diría que 2 cosas que desgraciadamente en el mundo actual, en todos los países, están bajo enormes tensiones. La primera es lo que has dicho, es poner la educación como el proyecto de sociedad de todos los sectores, ¿no? Yo creo que en Costa Rica lo que pasó por mucho tiempo es que no importaba de qué partido político fueras o quién estuviera en el gobierno, la educación representaba el centro de un proyecto nacional de país. Y eso requiere de un gran pacto social, por eso hablábamos antes del tema del pacto social, ¿no? Y yo creo que eso hizo que por muchísimos años la educación sirviera, ¿no?, para garantizarle al país una visión de futuro que lo guió, ¿no?, en muchos de los éxitos que Costa Rica ha tenido. La segunda es que por esa razón y por mantener la calidad de la educación, la clase media siguió en la educación pública. Porque gran parte del problema es cuando la clase media se sale de la educación pública. Es como decía Hirschman, ¿no? Entonces, los que tienen dinero se van a la educación privada y los que tienen voz hacen cualquier cosa para que sus hijos vayan a una educación de calidad, ¿no? Mantener a los sectores medios como
la garantía de la calidad educativa para todos en el sector público, en la educación pública, es un elemento fundamental para el éxito de cualquier sistema educativo. Y eso es lo que estamos viendo resquebrajarse en este momento. Exactamente eso. La salida de los sectores que apuestan por una educación de calidad, porque creen que ese es el futuro de sus hijos, de la educación pública, es la condena de la educación pública a una educación de baja calidad, con pocos recursos y al final dirigida a cumplir formalmente un mandato, pero no en realidad a tratar de sacar los sectores menos favorecidos o más pobres de la sociedad a través de la movilidad social que da la buena calidad de la educación. Totalmente de acuerdo, sabes que coincidimos plenamente en esto y la verdad que viene muy bien, más allá que esto saldrá toda Latinoamérica, pero para nuestro país, para Argentina, en un año de elecciones, que voces como la tuya marquen que la educación sigue siendo un bien público, un derecho humano y tiene que ser de calidad para todos, porque a veces algunos creen que esas cuestiones no son importantes y coincido contigo que el desarrollo del país pasa claramente por ese lado. Absolutamente. Y más ahora, ¿no? Donde Más las que nunca. habilidades van a marcar realmente las oportunidades del futuro de los jóvenes de hoy, ¿no? Y en esa línea nos hemos encontrado en varios lugares, pero tuve el honor, cuando era secretaria iberoamericana, en la cumbre de jefes de estados en Veracruz, de entregarte en nombre de todos los rectores de Iberoamérica, Sí. lo que llamamos la Carta de Río. Que la Carta de Río hablaba en educación superior, Sí. justamente de estos valores que hacíamos referencia. Sí. Eso hace 10 años, ya van a ser 10 años. Sí. ¿Cómo ves Latinoamérica en estos temas, en una volada de pájaro? ¿Cómo estamos? ¿Exactamente igual que hace 10 años? ¿Peor? ¿Mejor? A tu juicio. Ay, qué pregunta tan difícil. Yo veo brotes de esperanza, pero no veo un movimiento con la fuerza requerida para el cambio que estamos viviendo. En primer lugar, hay que decir que como estamos en un momento económico difícil, el crecimiento ha sido bajo durante 10 años, la CEPAL habla de una década perdida ya para América Latina. Estamos en un momento donde el problema de la deuda vuelve a ser un problema y tenemos el temor de que entonces el tema de la austeridad vuelva rápidamente a ser un requisito para mantener cierta estabilidad macroeconómica si el mundo internacional no toma esto en serio, ¿no? Y proporciona al mundo en desarrollo más liquidez y un alivio de deuda para algunos de los países. Entonces a mí eso siempre me preocupa, porque cuando eso pasa, entonces volvemos a oír las mismas voces, ¿no? Que combatimos en los 80s, diciendo, no, hay que financiar la educación pública, pero la primaria y la secundaria, la universidad que cada uno se la pague, ¿no? Y eso vuelve a cindir la sociedad, vuelve a cerrar oportunidades para muchos sectores de la población y además limita a la educación a un papel que no es su único objetivo, que es el balance de las oportunidades, ¿no? O de la distribución, porque la educación tiene un papel fundamental para poder insertar a nuestros países en el mundo nuevo. Y si le quitamos ese papel y si, como dices, la posibilidad de que las universidades se transformen en centros no solo de enseñanza, sino de real investigación, de real innovación para la sociedad, como un motor importante de la innovación en el sector privado y en el sector público, que requiere también de grandes transformaciones, y las universidades tienen que ser ese centro. Pero el segundo punto, y aquí tenemos que ser en esto autocríticos, ¿no? Las universidades tienen que transformarse a sí mismas. Porque pensar que vamos a ganar esta batalla sin ninguna transformación de nuestras universidades, de nuestro sistema educativo de educación superior,
significa condenarnos al fracaso. Y ahí es donde yo veo brotes de esperanza, pero no veo un movimiento o el movimiento que yo quisiera ver. Coincido plenamente. Creo que tendríamos que ser mucho más proactivos y revolucionarios, por decirlo de alguna manera, desde la propia universidad, para callar esas voces y mostrar que estamos adelante, ¿no? Y esto me trae también en esa cumbre, por primera vez en el 2014, a nivel de jefe de Estado, se habló del tema de la longevidad. Algo que estabas diciendo hace poco, cómo cambian los trabajos del futuro, cómo cambia el comercio. Hay generaciones que pueden quedar fuera de esto, y por el otro lado, ¿viven más? La esperanza de vida cada vez es mayor, y ahí se habló de un programa de educación a lo largo de la vida, de educación para toda la vida. Así es. ¿Te acordás en qué consistía eso? ¿Cuáles eran las bases de ese programa? Sí, es muy interesante porque en esa reunión que tuvimos del Comité Asesor para los 100 años de la OIT, decíamos que uno de los nuevos derechos a garantizar era, precisamente relacionándolo con tu pregunta anterior, de que las universidades ya no podían decirle adiós a sus graduados cuando se graduaban. Exacto. Que tenían que prepararse para tenerlos y recibirlos a lo largo de toda la vida del graduado, que es una universidad diferente. Claro que las universidades han innovado en cursos abiertos y tal, pero no piensan en esos cursos, piensan en esos cursos más en el tema, digamos, de desarrollo personal, pero no en esos cursos como parte del desarrollo en el trabajo. Y hay que pensarlos para el desarrollo del mundo del trabajo. Y por lo tanto los graduados tendrán que volver a las universidades o a los recintos a seguir estudiando y poniéndose al día a lo largo de su vida laboral para siempre. Porque el mundo está cambiando a tal velocidad que si no haces eso, pues te quedarás obsoleto en 3 años. Muchos de nosotros, la mayor parte de la vida laboral, trabajamos en aquello que estudiamos. Ahora no será así. Está claro. Porque, cierto, no estudias como igual que en las profesiones anteriores. Ahora la interdisciplinariedad y la necesidad de ser interdisciplinario en el mundo laboral es un elemento fundamental, ¿no?, de la vida nueva y del mundo del trabajo nuevo. Entonces, claro, eso también implica que los cursos no van a tener que estar, o esa capacidad de las universidades de ayudarte a estar al día, ¿no?, para el mundo laboral, ya no va a ser necesariamente como dentro de las profesiones. Hablabas de lo que fue esta década de no crecimiento, de las voces que hay en Latinoamérica, en donde algunos creen que la educación no es una inversión. ¿Qué es lo que te lleva a reflexionar y cuál sería el consejo que le darías a América Latina con respecto al financiamiento educativo? Bueno, yo creo en el financiamiento público de la educación. Y yo entiendo que habrá educación privada también, pero como economista tengo que empezar diciendo que el precio excluye. Para eso es el precio. Si cobramos por la educación, excluye gente del sistema educativo. Y ha sido probado una y otra vez que los países más exitosos del mundo tienen una educación pública de calidad como base. Ahora, para financiarla necesitamos un sistema tributario que funcione, con sistemas tributarios que recogen el 12% del Producto Interno Bruto. El 18% del Producto Interno Bruto no podemos financiar los bienes públicos que tenemos que financiar con los impuestos de todos los ciudadanos, ¿cierto? Y ahí se han creado pues enormes hoyos de evasión que debemos cerrar. Y ahí vamos a necesitar acuerdos internacionales para eso también. Porque lo cierto es que hablábamos del mundo digital y hemos visto lo difícil que ha sido para Europa
ponerle impuestos y hacer que paguen los impuestos las plataformas digitales. Si Europa tiene ese problema, imaginemos nuestros países. Y necesitamos acuerdos internacionales, y ahí yo tengo que decir que la OECD ha hecho una buena tarea, ¿no?, en tratar de poner este punto como un punto esencial. Estamos en un momento histórico muy particular. Venimos de una pandemia que fue disruptiva, en donde vimos por un lado que la gente abrazó a la ciencia, pero también aparecieron muchos que negaron la ciencia. Vemos también que resurgen regímenes autoritarios. Estamos en un mundo convulsionado. Esta realidad que estamos viviendo, si le tuvieras que dar un mensaje a las generaciones futuras, a los jóvenes que hoy están estudiando, visualizando cuál va a ser su futuro, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, yo primero que les diría yo es que se metan a la política. Que en la política no hay espacios vacíos. Que si ellos quieren cambiar el mundo, tienen que estar también donde se puede cambiar. Que cambiar el mundo desde afuera es más difícil. No imposible, también hay una sociedad civil activa. Pero les diría, si van a participar, no traten de participar solo defensivamente. Traten de participar propositivamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que construir? No solo qué es lo que hay que evitar, ¿no? Porque para poder cambiar el mundo no basta con evitar que algo más malo pase manteniendo el status quo, que ya no responde a nuestras aspiraciones. Hay que proponer. Viniendo como vengo del mundo universitario y en esta reflexión que haces de involucrarse en ideas políticas, ¿cuál es tu pensamiento si en las universidades tiene que ser un lugar o no de discusión política? Bueno, yo creo que las universidades tienen que ser un espacio de discusión de todo. No un espacio electoral, que es distinto. Si hablamos de la política con P grande, que es discutir sobre cómo vemos a la sociedad, qué proponemos para la sociedad, cuál es el devenir, cuál es nuestro análisis de lo que está pasando, pues las universidades tienen que tener esa discusión. Tienen que poder analizar el mundo, descifrarlo, ¿no? Y para muchos eso será político, ¿no? Tomarás un punto de vista, tiene que ser razonado, basado en la evidencia, producto de la investigación, de la reflexión, pero finalmente reflexionamos sobre la sociedad. Esa política no es externa a las universidades. Ahora, la parte electoral es una cosa diferente, ¿no? Y cuando la política se ve solo desde el ángulo electoral, estamos en otra realidad. Esa es la realidad de la contienda política. Esa me parece que es distinta al recinto universitario. Si te pidiera un libro que te haya marcado, ¿en cuál pensarías? Uy, ¿puedo decir rápidamente 3 dentro del minuto que tengo? Podés decir lo que quieras. Bueno, un libro, esto estoy hablando de la adolescencia, ¿no? Un libro que a mí me marcó mucho, de Alejo Carpentier, El reino de este mundo, porque me abrió al realismo mágico de América Latina. Y me abrió a esa otra realidad, la abrió y la acercó a mí. Y eso fue muy importante después en mi vida, ¿no? Que me dediqué tanto a América Latina. El otro libro que me marcó mucho es el libro de Virginia Woolf, Una habitación propia. Porque me habló como mujer. Y el tercero, que fue el libro de Hermann Hesse, Siddhartha, que me habló del mundo interno, del mundo interior. Yo diría que esos 3 libros me marcaron mucho en mi devenir. Muy ilustrativo haber elegido esos 3. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Alberto.